Golpearon a un anciano en plena calle. Lo esposaron como si fuera basura, sin saber que estaban humillando a un francotirador de élite, capaz de derrumbarlos con una sola verdad. El sol parte el asfalto. Los autos se detienen. La multitud se agolpa con celulares en alto. Entre gritos y empujones, un hombre mayor yace reducido, con las manos atadas y la respiración pesada. Parece débil, parece indefenso, pero algo en su mirada anuncia que esa detención no terminará como los policías imaginan. Los oficiales gritaban órdenes sin siquiera escuchar, empujando al anciano contra el pavimento áspero. La multitud murmuraba, algunos indignados, otros incrédulos. El hombre, llamado Ernesto Salazar, apenas levantaba la vista, como si su edad y cansancio le impidieran defenderse. Y sin embargo, en el fondo de sus ojos, brillaba una calma extraña, una seguridad imposible de comprender en alguien reducido con tanta violencia. Uno de los policías, con gesto burlón, apretó más las esposas y dijo en voz alta para que todos lo escucharan: ¿ves? Estos viejos creen que pueden hacer lo que quieran en nuestras calles, pero aquí mandamos nosotros. Las risas de los demás agentes retumbaron como un martillazo en el silencio. Algunos transeúntes bajaron la mirada, incómodos, incapaces de intervenir. Nadie se atrevía a cuestionar. El anciano parecía perdido, insignificante, alguien sin voz ni defensa. Pero en esa aparente derrota se escondía un secreto. Ernesto no era un hombre común. Años atrás, su vida había sido completamente distinta. Había visto la guerra, había entrenado bajo un sol aún más implacable que el de esa tarde. Había sostenido un fusil con una precisión que podía decidir la diferencia entre la vida y la muerte en segundos. Ese pasado estaba enterrado, invisible para todos los presentes. Los policías solo veían arrugas y lentitud, no la disciplina de un francotirador de élite. Y mientras lo humillaban frente a la multitud, ninguno imaginaba que el hombre que mantenían de rodillas había sido capaz, en otro tiempo, de detener ejércitos con un solo disparo. El murmullo de la gente comenzó a crecer. Una mujer gritó: «¡Déjenlo! Es solo un anciano». Pero los policías, en lugar de calmarse, redoblaron la presión. Uno de ellos lo levantó de un tirón, obligándolo a caminar hacia la patrulla como si fuera un trofeo. El aire se llenó de tensión. Cada paso parecía acercar a Ernesto a un destino injusto e irreversible. Y sin embargo, él no se resistía. Caminaba despacio, como si esperara el momento exacto para hacer algo que nadie podía prever. Sus labios se movieron apenas, murmurando palabras que solo un niño cercano alcanzó a escuchar. «Ellos no saben quién soy». Ese niño abrió los ojos con asombro, miró al anciano y luego a los policías, como si entendiera que la historia estaba a punto de dar un giro imposible. La calle entera contuvo la respiración. El calor del día parecía aplastar cada esquina de la avenida. Los árboles no daban sombra suficiente y el aire se mezclaba con polvo y gasolina. La escena se había convertido en un espectáculo. Niños en bicicletas detenidos en medio del camino, conductores asomando la cabeza por la ventana, vecinos saliendo de las tiendas con los brazos cruzados. Todos miraban al mismo punto, al anciano Ernesto, arrastrado como un ladrón cualquiera. Un oficial más joven, ansioso por impresionar a los demás, le empujó con rudeza y exclamó: «¡Muévete, viejo! ¡No tenemos todo el día!». Las palabras se clavaron en el ambiente como un cuchillo. El rostro de Ernesto, aunque golpeado por la brusquedad, no mostraba miedo, mostraba paciencia. Una paciencia que no pertenecía a alguien débil, sino a alguien que había aprendido a resistir lo insoportable. Un comerciante murmuró entre dientes: «Ese señor vive aquí desde hace años. Jamás le vi metido en problemas». Pero los policías no escuchaban nada más que su propia autoridad. El que parecía liderar el grupo sonrió con arrogancia y declaró: «Los peores son los que se hacen pasar por santos. Siempre esconden algo». La multitud murmuró con incomodidad. Las esposas brillaban bajo el sol y el sonido metálico al chocar contra la patrulla retumbaba con cada movimiento. Parecía una condena sellada, un destino del que nadie podría escapar. Ernesto levantó apenas la cabeza. Su mirada recorrió a los curiosos, deteniéndose por un instante en una joven madre que sostenía a su hijo contra el pecho. Ella lo observaba con lágrimas contenidas, como si quisiera intervenir,
pero el miedo a los uniformes le ataba las manos. Esa mirada bastó para que Ernesto inspirara hondo y se mantuviera firme. Por dentro, su mente viajaba décadas atrás. Recordaba el olor a pólvora, el peso del fusil, la respiración medida antes de un disparo. Recordaba la voz de sus superiores repitiendo: un francotirador no se desespera, espera. El tiempo es su aliado. Esa disciplina, forjada en silencio y precisión, ahora lo sostenía frente a la humillación. Lo que nadie sabía era que Ernesto llevaba años en retiro, tratando de vivir en paz, ocultando su historia en la rutina del barrio. Pero en ese instante, mientras los policías intentaban aplastarlo con burlas y empujones, comprendió que su secreto estaba a punto de salir a la luz, aunque no por voluntad propia. Un murmullo se expandió entre los presentes. Una voz temblorosa, desde la multitud, soltó la pregunta que encendería la chispa. ¿Y si se están equivocando? El aire se volvió más pesado. Los policías se miraron entre sí, molestos por el cuestionamiento. Y Ernesto, con un leve gesto en el rostro, dejó escapar una media sonrisa que nadie supo interpretar. El público contenía la respiración. Algo estaba por estallar. El jefe del grupo policial, un hombre corpulento llamado Teniente Robledo, levantó la voz para silenciar a la multitud. Su tono era autoritario, cargado de soberbia. Este anciano ha sido señalado en una investigación. No nos importa lo que digan ustedes. Aquí hay pruebas suficientes para detenerlo. La gente guardó silencio. El peso de las palabras «pruebas suficientes» resonó como un veredicto antes de cualquier juicio. Nadie sabía exactamente de qué lo acusaban, pero la forma en que Robledo hablaba parecía convertir las suposiciones en certezas. Uno de los oficiales mostró una carpeta arrugada. Dentro había papeles manchados y fotografías borrosas. En una de ellas se veía a un hombre armado en la distancia, el rostro cubierto por la sombra. Con rapidez, Robledo agitó la imagen frente a todos. «Aquí está». Testigos lo identifican como parte de un grupo armado. No hay discusión. Los murmullos crecieron. Algunos espectadores comenzaron a creer la versión oficial. Tal vez sí lo atraparon haciendo algo. ¿Y si es cierto que es peligroso?, se repetían entre sí. La balanza empezaba a inclinarse contra Ernesto. El anciano, sin levantar demasiado la voz, murmuró: «No soy ese hombre». Pero su respuesta fue recibida con carcajadas de los oficiales. Uno de ellos, con evidente desprecio, le dijo: «¿En serio? ¿Un pobre viejo como tú va a convencernos?». El contraste era brutal. Un grupo de hombres uniformados, armados, seguros de sí mismos, contra un anciano esposado, débil, sin nadie que lo defendiera. La imagen transmitía impotencia. Robledo dio un paso al frente, inclinándose hacia Ernesto como si quisiera quebrarlo con la mirada. «Te vamos a llevar, quieras o no, y cuando estés dentro, ya no habrá quien te crea». Ese «ya no habrá quien te crea» fue como un martillazo en el corazón de los presentes, porque no solo hablaba de Ernesto, hablaba de cualquiera en esa multitud que algún día pudiera ser señalado injustamente. El sistema, en voz de Robledo, demostraba que no necesitaba pruebas claras para humillar a alguien, solo autoridad. El sol parecía arder más fuerte. El sudor corría por la frente de los curiosos. Algunos desviaban la mirada para no enfrentar la injusticia. Otros grababan con sus teléfonos temblando. El aire se cargó de tensión. Mientras tanto, Ernesto permanecía inmóvil. Ni un gesto de desesperación, ni un grito, ni una súplica. Sus labios se apretaban con fuerza, como si dentro de él hubiera algo mucho más grande que el miedo. Y esa calma comenzó a incomodar incluso a los propios policías. Porque ¿qué clase de hombre, frente a semejante humillación, podía mantenerse así de sereno? La multitud empezaba a notar la contradicción. Algo no cuadraba, y esa sensación de duda crecía como una ola imparable. El silencio cayó de golpe, como si la calle entera hubiera dejado de respirar. Ernesto, que hasta entonces había guardado la calma, levantó lentamente la cabeza. Su voz, áspera pero firme, atravesó el ruido de los coches y los murmullos. ¿Pruebas? Muéstrenme una sola prueba verdadera. El desafío fue tan inesperado que incluso Robledo titubeó por un segundo. Nadie esperaba que aquel hombre, encorvado y esposado, tuviera la valentía de levantar la voz frente a 6 policías armados. Los curiosos abrieron los ojos, sorprendidos, mientras los celulares apuntaban directamente a la escena.
Un oficial respondió con desprecio: «Cállate, no tienes derecho a hablar». Pero Ernesto no obedeció. Dio un paso hacia adelante, arrastrando las esposas que tintineaban contra su cuerpo. Sus ojos, de un brillo acerado, se clavaron en Robledo, y lo repitió, más alto: «Muéstrenme una sola prueba». El eco de esa frase quedó suspendido en el aire. Por primera vez, la multitud no guardó silencio. Varias voces se unieron. «¡Eso! ¡Que enseñen las pruebas! ¡No lo dejen callado!». La presión cambió de dirección. Los policías, que habían comenzado dominando la escena, ahora se enfrentaban a decenas de miradas exigentes. Robledo frunció el ceño y levantó la carpeta con violencia. «Aquí están las pruebas. ¿No las ves?». Ernesto esbozó una sonrisa breve, casi imperceptible, y pronunció una frase que dejó helados a todos. «Esas fotos. Yo sé quién las tomó». El ambiente explotó en murmullos. ¿Cómo podía saberlo? ¿Acaso confesaba? ¿O estaba revelando algo más profundo? Los curiosos se acercaron, tratando de escuchar cada palabra. Robledo lo observó con furia, pero en el fondo, algo en sus ojos revelaba inseguridad. Ernesto respiró hondo, y con calma añadió: «El hombre que aparece en esas fotos no soy yo, pero sí conozco ese escenario, y sé exactamente qué ángulo usaron». Las personas alrededor comenzaron a intercambiar miradas. No hablaba como alguien desesperado por escapar, sino como un experto que reconocía los detalles invisibles para cualquiera. Un niño, el mismo que antes había escuchado su murmullo, gritó: «¡Él sabe de armas!». Ese comentario infantil recorrió la multitud como una chispa en pólvora. Ahora todos miraban a Ernesto con otros ojos. Ya no era un simple anciano. Algo en su tono, en su seguridad, despertaba sospechas y curiosidad. Robledo, con la mandíbula apretada, trató de recuperar el control. «Basta de tonterías, llévenlo a la patrulla». Pero nadie se movió, ni siquiera los oficiales más jóvenes, porque en ese instante todos querían escuchar lo que Ernesto estaba a punto de revelar. La calle había cambiado. El poder ya no estaba del todo en manos de los uniformados, y lo que venía a continuación solo haría crecer la tensión. El silencio pesaba como plomo. Ernesto, todavía con las manos esposadas, respiró hondo y señaló con la barbilla la fotografía que Robledo sostenía. Su voz, firme y pausada, se proyectó con claridad. «Esa imagen fue tomada desde un punto elevado. Lo sé porque el ángulo de la sombra no corresponde al suelo, sino a un disparo de cámara desde un tejado. ¿Y saben qué? Ese edificio fue demolido hace más de 5 años». Un murmullo se esparció entre los curiosos. Los oficiales se miraron entre sí, incómodos. Ernesto continuó, sin dejar espacio para que lo interrumpieran. «Si alguien los convenció de que esta foto es reciente, los engañaron, porque ese lugar ya ni siquiera existe». Las personas reaccionaron con exclamaciones de sorpresa. Una mujer gritó: «Eso es verdad. Ese edificio lo tiraron hace años». Robledo intentó sofocar la situación con un gesto de la mano. «Son detalles sin importancia». Pero Ernesto no se detuvo. Dio otro paso hacia adelante, encorvado pero firme. «Detalle número 2. El arma en la foto. Es un fusil M24. Yo lo conozco mejor que nadie. Y hay algo imposible. El cañón que aparece en esa imagen está modificado. Esa modificación fue prohibida hace más de una década. Ningún civil en este país podría tenerlo legalmente hoy». La multitud quedó boquiabierta. Algunos grababan cada palabra con sus celulares, conscientes de que algo histórico estaba ocurriendo frente a sus ojos. Los oficiales más jóvenes empezaban a mostrar dudas en sus expresiones. Ernesto alzó la voz una vez más. Y tercer detalle: las supuestas pruebas que dicen tener no incluyen testigos. ¿Por qué? Porque nadie se presentó. Solo tienen fotos viejas, papeles manchados y acusaciones sin rostro. Un silencio incómodo se apoderó de los policías. Las 3 revelaciones habían desmontado, una tras otra, la solidez de la acusación, y cada frase del anciano resonaba como un martillazo que debilitaba la autoridad de Robledo. El comerciante que observaba desde la puerta de su tienda levantó la voz. «Entonces no tienen nada contra él». Las reacciones crecieron. «¡Suéltenlo! Lo están acusando sin pruebas. ¡Es una vergüenza!». El rostro de Robledo enrojeció. Golpeó con la mano la carpeta contra el capó de la patrulla y gritó: «¡Silencio! Este hombre es peligroso.
pero en su tono ya no había firmeza, sino desesperación. La multitud olía el miedo en sus palabras, y Ernesto, con un brillo frío en la mirada, dejó escapar una frase que cayó como un trueno. Si realmente fuera tan peligroso, ¿creen que me tendrían aquí, de rodillas, sin que yo haya hecho nada? El eco de esa pregunta quedó flotando en el aire. La lógica era aplastante. Los policías habían perdido terreno, y lo peor para ellos era que aún no habían escuchado lo más revelador. La multitud no paraba de murmurar. Algunos levantaban los celulares más alto, otros se abrían paso para estar más cerca. El aire vibraba con la expectativa de algo grande, como si todos presintieran que el anciano aún guardaba un golpe final. Ernesto bajó la mirada por un instante. Luego, con calma calculada, se inclinó ligeramente hacia un muchacho que grababa todo con su teléfono. «Joven, revisa en tu video la foto que ellos muestran. Mira bien el uniforme del hombre que aparece ahí». El muchacho acercó la pantalla de su celular, ampliando la imagen en cámara lenta para todos los que estaban alrededor. Y entonces, varios lo notaron al mismo tiempo. En la esquina de la foto, apenas visible, se distinguía una insignia militar, pero no era la actual. Era un diseño que había sido retirado hacía años. El público estalló en exclamaciones. «¡Eso es antiguo! Es imposible que sea reciente». Robledo trató de arrebatar la carpeta, pero Ernesto levantó la voz con una fuerza que nadie esperaba de un hombre de su edad. «Esa foto fue tomada en mi unidad hace más de 20 años». Un silencio brutal cayó sobre la calle. Los oficiales se quedaron paralizados. Ernesto respiró hondo y soltó la verdad que derrumbó todo el teatro. «Ese hombre en la foto soy yo, pero no como sospechoso. Era parte de un entrenamiento oficial. Fui francotirador de élite en operaciones que ustedes ni siquiera imaginan». El impacto fue inmediato. La multitud enloqueció en murmullos. Los celulares se movían como olas apuntando a Ernesto. Todos hablaban al mismo tiempo. «¡Un francotirador! ¡Estuvo en el ejército! Entonces esas fotos no prueban nada». Los policías se miraron con desconcierto. Robledo sudaba, intentando mantener la compostura, pero su voz ya no imponía respeto. «Eso no cambia nada. Si admites que eres tú, entonces...» «No tergiverse mis palabras», interrumpió Ernesto, con una potencia que obligó a todos a callar. «No soy un criminal. Esa foto es parte de mis registros militares. Ustedes la sacaron de contexto, la usaron para manchar mi nombre, y lo hicieron porque confiaban en que nadie recordaría la verdad». Una mujer del público alzó la voz con indignación. «Entonces lo acusan por servir a su país». El ambiente se volvió insostenible. Los murmullos ya no eran duda. Eran acusaciones contra los propios policías. Y en medio de esa tensión, Ernesto clavó los ojos en Robledo y le lanzó un último golpe verbal. «Teniente, usted sabía que estas pruebas eran falsas, y aún así decidió humillarme frente a todos. ¿Qué oculta realmente?». El rostro de Robledo palideció. La multitud enmudeció, esperando su reacción, y en esa pausa cargada de electricidad, todos comprendieron que lo peor aún estaba por revelarse. El rostro de Robledo se endureció, pero sus ojos lo delataban. Detrás de esa máscara de autoridad había miedo. Ernesto lo sabía, y en lugar de retroceder, se enderezó lo más que pudo, elevando la voz para que todos lo escucharan. «Hoy me señalan a mí porque soy viejo, porque piensan que un hombre cansado no puede defenderse. Pero no se equivoquen, esto no es solo contra mí. Esto le puede pasar a cualquiera de ustedes». La multitud quedó en silencio, atrapada por sus palabras. Los niños dejaron de moverse, los autos en la avenida parecían apagados, y hasta los policías más jóvenes desviaron la mirada. Ernesto continuó, con un ritmo pausado, pero cada frase cargada de fuego. «El problema no son solo estas esposas. El problema es un sistema que puede inventar una acusación, mostrar una foto vieja y arruinar la vida de alguien sin rendir cuentas. Hoy me toca a mí, mañana podría ser su hermano, su hijo o su vecino». Las personas comenzaron a asentir. Algunos grababan con lágrimas contenidas, otros gritaban de indignación. Ernesto aprovechó esa energía y fue más allá. «Si un hombre como yo, que sirvió a este país con honor, puede ser humillado sin pruebas, ¿qué esperanza queda para los que nunca tuvieron uniforme ni reconocimiento?». La frase golpeó fuerte.
Una mujer entre la multitud gritó: «¡Es cierto! Siempre nos tratan como basura». Un joven añadió: «No confían en nosotros, solo en sus propios papeles falsos». Ernesto miró al cielo por un instante, como buscando fuerza en algo más alto, y luego bajó la vista hacia Robledo, quien intentaba disimular la presión creciente. «Teniente, ustedes no representan la justicia. Ustedes representan un sistema podrido que se alimenta del miedo. Pero hoy, aquí, delante de todos, ese miedo se les acaba». El silencio fue interrumpido por un murmullo creciente, que se convirtió en un clamor. La gente no solo apoyaba al anciano, sino que comenzaba a ver en él un símbolo. Ya no era Ernesto Salazar, el vecino callado. Era la voz de todos los que habían sentido alguna vez la injusticia aplastándolos sin razón. Los policías más jóvenes tragaron saliva, tensos, y algunos comenzaron a dar un paso atrás. La línea de poder se estaba quebrando, y todos lo percibían. Ernesto cerró con una sentencia que dejó a todos inmóviles. «Hoy no lucho por mí. Hoy lucho para que nunca más humillen a un inocente frente a su propio pueblo». La calle estalló en aplausos y gritos, y el rostro de Robledo, antes altivo, ahora se torcía en desesperación. El murmullo se convirtió en un rugido. Los curiosos, que al principio observaban con cautela, ahora daban un paso al frente, como si cada palabra de Ernesto les hubiera inyectado valor. Los celulares grababan en todos los ángulos, transmitiendo en vivo a redes sociales. Cada grito de apoyo resonaba como un eco imposible de ignorar. Una anciana levantó el puño y gritó: «Yo lo vi crecer en este barrio. Es un hombre decente». Un joven con gorra, con la voz temblorosa de rabia, añadió: «Mi hermano fue arrestado igual, sin pruebas. Siempre hacen lo mismo». El ambiente se volvió insoportable para los policías. Sus uniformes, que antes imponían respeto, ahora parecían un disfraz frente al juicio colectivo de la calle. Los más jóvenes bajaban la mirada, y uno de ellos incluso dejó escapar un susurro audible: «Esto está mal». Robledo, rojo de ira, intentaba mantener el control. «¡Basta! ¡Retrocedan todos! Esto no es un circo». Pero nadie obedeció. El público no retrocedía, al contrario, se acercaba más, rodeando a los policías, formando un círculo de ojos acusadores. El poder de la multitud comenzaba a superar al de las armas. Una niña con inocencia brutal señaló al teniente y dijo: «¿Por qué tratas mal al abuelo si no hizo nada?». La pregunta simple y pura dejó a Robledo mudo. La calle entera se volvió contra él. Las risas sarcásticas de antes se habían transformado en un silencio pesado, un silencio que quemaba. Y entonces sucedió lo inesperado. Un hombre con uniforme distinto, observador imparcial, que hasta ese momento se había mantenido en la sombra, dio un paso adelante. Era un excompañero de Ernesto, un veterano que lo había reconocido desde el principio. Con voz grave declaró: «Ese hombre dice la verdad. Yo serví con él. Ernesto fue francotirador de élite. Si hoy está aquí, es porque alguien quiere borrar su historia y convertirla en un crimen». El estallido de reacciones fue inmediato. La multitud gritaba, aplaudía. Algunos incluso lloraban. La validación había llegado desde adentro, desde alguien con autoridad moral, y eso derrumbaba lo poco que quedaba del teatro policial. Robledo apretó los dientes, pero no pudo ocultar la desesperación. Su mano temblaba sobre el cinturón, incapaz de decidir si imponerse por la fuerza o rendirse ante el peso de la verdad. Ernesto lo miró fijo, sin mover un músculo, y pronunció con calma: «Ya no es mi palabra contra la suya, es la palabra de todo un pueblo». El rugido de aprobación fue ensordecedor. La balanza estaba rota, y todos sabían que el desenlace estaba cerca. La calle ardía en tensión. El círculo de personas cerraba cada vez más a los policías, como si la multitud se hubiera convertido en un jurado implacable. Robledo respiraba con dificultad. Su voz, que antes llenaba el espacio con autoridad, ahora apenas lograba imponerse. «¡Cállense todos! ¡Esto no ha terminado!», gritó, con las venas del cuello marcadas. Pero la multitud ya no lo escuchaba. La figura central era Ernesto, que aún esposado, se mantenía erguido, irradiando una dignidad imposible de aplastar. El veterano que lo había defendido se adelantó unos pasos más, poniéndose frente a los policías. «Teniente Robledo,
Su prueba es un fraude. Si insiste en llevarse a este hombre, no solo estará cometiendo un abuso, estará firmando su propia condena frente a todo este barrio. Las palabras golpearon con la fuerza de un martillo. Robledo miró a su alrededor. Los oficiales jóvenes ya no tenían la misma firmeza. Uno de ellos incluso bajó el arma y murmuró: «Teniente, no podemos seguir con esto». Ese gesto bastó para que el equilibrio se rompiera. La multitud gritó, celebrando el quiebre de la autoridad. Robledo, temblando de rabia, se acercó a Ernesto y lo señaló con un dedo acusador. «Tú destruiste todo con tus palabras». Ernesto, con una calma que cortaba el aire, respondió: «No, Robledo, tú lo destruiste al pensar que la gente siempre se callaría». El golpe fue demoledor. El público estalló en aplausos y vítores. Robledo intentó decir algo más, pero se quedó sin voz, ahogado por la ola de repudio. Entonces, el oficial más joven dio un paso al frente, miró al anciano con respeto y, en un gesto que quedaría grabado en la memoria de todos, sacó las llaves de su cinturón. El sonido metálico de las esposas al abrirse resonó como un disparo de libertad. Ernesto extendió lentamente las manos, ahora libres, mientras la multitud explotaba en gritos de victoria. El contraste era brutal. Hacía unos minutos era un anciano humillado, reducido al suelo, y ahora era un hombre digno, rodeado por aplausos, convertido en símbolo. Robledo, en cambio, había perdido todo: su autoridad, su respeto, su poder. Solo le quedaba el sudor frío y la certeza de que nunca volvería a ser visto con los mismos ojos. Un silencio expectante recorrió la multitud. Todos esperaban las últimas palabras de Ernesto, porque sabían que no solo hablaba por él, hablaba por todos los que alguna vez habían sido aplastados injustamente. El anciano respiró hondo y se preparó para el mensaje final. Las esposas cayeron al suelo con un sonido seco, y en ese instante la multitud se volcó hacia Ernesto, no con miedo ni compasión, sino con respeto. Varias manos se extendieron para sostenerlo, para protegerlo, como si de pronto se hubiera convertido en un anciano sagrado al que nadie más podría tocar, sin enfrentarse al pueblo entero. Ernesto respiró hondo, observó los rostros que lo rodeaban, y luego levantó la voz, firme pero cargada de emoción. Hoy me llamaron criminal, hoy quisieron borrar mi historia con mentiras, pero mírenme bien, yo no estoy solo. Cada uno de ustedes es mi testigo, cada grito, cada mirada. Y juntos demostramos que la verdad no puede ser encadenada. Un silencio solemne recorrió la calle. Luego, aplausos contenidos, lágrimas, abrazos entre desconocidos. La gente no celebraba solo la liberación de un hombre, sino la idea de que la justicia aún podía nacer en medio de la calle, cuando el pueblo decidía no callar. Ernesto se giró hacia el veterano que lo había defendido y le estrechó la mano con fuerza. Después, buscó entre la multitud al niño que había escuchado su murmullo al inicio. Se agachó, lo miró directo a los ojos y le dijo con una sonrisa suave: «Recuerda esto, hijo. Nunca tengas miedo de decir la verdad, aunque te quieran callar». El niño asintió con seriedad, como si hubiera recibido una herencia invisible. Detrás, Robledo se alejaba cabizbajo, rodeado de sus propios oficiales que ya no lo miraban con respeto, sino con desconfianza. Su caída había sido pública, total y definitiva. La misma multitud que antes callaba lo señalaba ahora como símbolo de corrupción y abuso. Ernesto, con las manos libres, alzó los brazos en un gesto humilde, casi de despedida. No había odio en su rostro, solo una dignidad serena. Y cerró con una frase que atravesó el aire como un disparo de esperanza: «Si esta historia les tocó el corazón, no la guarden en silencio, compártanla. Que cada injusticia encuentre su respuesta, que cada mentira sea descubierta, y que nunca más un inocente vuelva a ser humillado frente a su pueblo». La multitud rugió. Algunos lloraban, otros grababan, otros simplemente se abrazaban en silencio. Y en medio del sol ardiente, entre los gritos de victoria y las lágrimas compartidas, la figura de Ernesto Salazar dejó de ser la de un anciano latino humillado, para convertirse en leyenda viva, recordada no por sus disparos en la guerra, sino por el disparo invisible de la verdad frente a la injusticia.